Hola a todos, Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube, para todos ustedes. Mañana, 6 de noviembre de este año 2023, la Constitución Dominicana cumple 179 años de haber sido promulgada. Es un orgullo para los dominicanos, porque la Constitución es la muestra de que somos un país libre e independiente. La historia de nuestra Constitución eh, ha tenido muchos vaivenes, pero dentro de esos vaivenes ha tenido continuidad. ¿Cuál continuidad ha tenido la Constitución de la República Dominicana? Bueno, que siempre ha mantenido la separación de poderes entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y es tan así que hasta el mismo Trujillo, durante todo el tiempo que gobernó, aunque sea en apariencia, manteniendo las reglas de la Constitución. Aún así, la Constitución Dominicana ha sufrido críticas porque ha sufrido muchos cambios. Pero los cambios que ha tenido la Constitución de la República Dominicana sobresalen más por el hecho de que cada vez de que en República Dominicana se hace lo que en los Estados Unidos se llama una enmienda a la Constitución, que es cambiarle algún párrafo, en República Dominicana, contrario a lo que se hace en los Estados Unidos, se proclama una nueva constitución como si se hubiese reescrito una constitución totalmente nueva, cosa que no es lo que ha sucedido, sino que se le han hecho cambios pequeñitos a algunos párrafos, a algunos artículos de la constitución, eh, sobre todo que tienen que ver con cuestiones eh, de la reelección presidencial. Si en los Estados Unidos se contase las enmiendas que se hacen en la Constitución de la manera como se hace en República Dominicana, se tendría que decir que Estados Unidos ya tiene 28 constituciones distintas. Pero eso no se hace así porque ellos de la manera correcta llaman enmienda a los cambios que hacen a su constitución y nosotros, haciendo la misma enmienda, lo que hacemos es que proclamamos una constitución nueva. Y por eso da la apariencia de que en la República Dominicana ha habido 39 constituciones cuando no es así. Es prácticamente la misma constitución que se hizo el 6 de noviembre del año 1844 en San Cristóbal, pero con pequeños cambios. Encontré un artículo excelente en el periódico Acento, donde se trae la historia de los cambios que ha tenido la Constitución de la República Dominicana, y me pareció interesante, estando nosotros en el jubileo de la Constitución que cumple 179 años, por lo menos tratar un poco esta temática. Dice aquí: a lo largo de la historia de la República Dominicana, la Constitución se ha modificado 39 veces. Acuérdense que la mayoría de esas veces, lo voy a explicar este artículo también aquí, han sido pequeños cambios a los cuales se le llama enmienda. Dice, situándose como una de las que más cambios ha recibido en la región. De todos los cambios que se le han hecho a la Carta Magna, la reelección ha sido el más frecuente. Es decir, casi siempre que se cambia la Constitución en República Dominicana, es el artículo que prohíbe o permite la reelección presidencial. Las modificaciones a la Constitución Dominicana se han realizado durante los mandatos de Pedro Santa Anna, Buenaventura Báez, Ulises Heró, más conocido como Lili, Horacio Vázquez, Rafael Leonidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Si vemos bien, desde el principio de la República, con Pedro Santa Anna, ya se le hacían cambios a la Constitución.
Dice, en la actualidad en el país se habla de una nueva reforma constitucional. Es decir, ahora mismo se está hablando de eso porque el presidente actual, Luis Abinader, quiere llevar a cabo una reforma de la Constitución más profunda que vaya más allá del simple hecho de cambiar el texto que dice que un presidente se puede o no se puede reelegir. Pero claro está, todo el mundo piensa que eso él lo está haciendo para meter por ahí el cambio de ese texto y tener una posible segunda reelección, ya que la constitución actual solo le permite reelegirse una vez, que es a la reelección a la cual él va a ser candidato en el 2024, y después de ahí debe, según la constitución, retirarse. Según lo que se está hablando ahora de la reforma que se le quiere hacer a la constitución actual, esta busca la independencia del ministerio público y que la figura del Procurador General de la República ya no sea seleccionada o nombrada por el presidente y que a la vez quede excluido del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, en apariencia y por ahora esa reforma sería buena al final, pero todo nombramiento del Estado, sobre todo de figuras tan importantes como el Procurador General de la República, depende siempre de la política. No importa la forma en que se nombre, lo que importa es que se respeten las reglas de juego. Si usted no va a respetar las reglas de juego, no importa qué reglas de juego usted ponga, porque si usted las respeta, las reglas de juego, esa institución siempre trabaja bien. Si usted no las respeta, las reglas de juego, sin importar qué reglas usted ponga, si usted la viola, esa institución no trabaja bien. Dice aquí que motivado por la fecha de la Constitución, Acento recopiló las 39 modificaciones o reformas que ha sufrido la Constitución Dominicana desde 1854 hasta 2015, que fue la última. Dice, en 1854 se suprimió el artículo 210 restringiendo los poderes del Ejecutivo y amplió la facultad del Poder Judicial y del Congreso. Se extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años y de manera transitoria se estableció que el presidente permanecería en el poder por 2 periodos consecutivos. Luego se proclamó una segunda Carta Magna que se convirtió en la favorita de la dictadura del siglo XIX, que suprimió las libertades públicas y los derechos fundamentales. En 1858 se promulga la Constitución de Moca, conocida como la más democrática de todas. Permitió el libre tránsito, garantizó la libre expresión, la reunión pacífica, entre otras. Hay que ver porque hay muchas personas que dicen que la más democrática de todas fue la de 1963 con Juan Bosch, pero ustedes saben que alrededor de Juan Bosch circulan muchos cuentos, ya que como él era de tendencia izquierdista, las personas tienden a romantizar los hechos por Juan Bosch. En 1865 se modifica para consagrar el voto para toda la ciudadanía sin contar a las mujeres. Se estableció que la Carta Magna podría modificarse cuando un caso de utilidad pública lo requiera. Sí, prácticamente el voto a las mujeres, no prácticamente, sino que eso es real, se lo dio Trujillo, creo que en el año 1947. En el año 1866 se cambió la Constitución, quitando la facultad que tenía la Asamblea Nacional para modificar la Constitución. En el 1868 se restauró parte de la Constitución de 1854. Bueno, estos son van y vienen. En el 1872 se modificó para permitir la reelección presidencial, prohibir que los protestantes pudieran celebrar cultos en sus templos y declaró el catolicismo como la religión oficial. Oiga lo que decía la Constitución de República Dominicana. Los protestantes nada. Oye, pero esa Constitución era un poco restringía muchos derechos. Y claro está, se modificó para permitir la reelección presidencial. En 1874 se suprimió el requisito de saber leer y escribir para votar y se estableció un Congreso unicameral de 31 diputados elegidos por voto directo
Además se prohibió la emisión de papel moneda. Oigan eso, se prohibió la emisión de papel moneda. Después de ahí fue que se imprimió papel moneda con cojones. En 1875 el presidente, pero eso, volviendo a 1874, ese cambio que hubo en la constitución, en realidad eh, lo que buscaba era frenar la emisión de inorgánicos, que ya como el encargado del Poder Ejecutivo no lo hacía por sí mismo, se le intentó frenar por mandato constitucional, cosa que nunca se cumplió. Por eso siempre se ha dicho que la Constitución Dominicana es un pedazo de papel. Se le atribuye esa expresión a Joaquín Balaguer, pero historiadores dicen que lo que hizo fue citar una expresión de el presidente norteamericano Abraham Lincoln, que dijo una vez que la Constitución era solo un pedazo de papel. Dicen que dijo eso. Dice, en 1875 el presidente Ignacio María González abolió la Constitución y disolvió el Congreso. Luego se reforma la Carta Magna para determinar límites con el territorio de Haití, con Haití. En el 1876 se modificaron los artículos 53 y 109. En el año 1877 se modifica para que la elección de presidente sea por aclamación oral del pueblo. Oiga, ya no di que por voto. Oye, pero qué interesante está esto. Muchos de los cambios que ha tenido la Constitución Dominicana tienen cosas anecdóticas. En 1879 se toma de nuevo el texto constitucional de 1854. Es decir, en 1879 todo como en 1854, que fue la primera. O la segunda. No, fue cuando se le hizo el primer cambio, en 1854. En 1880 los cambios se oponen a que se pueda tratar el tema sobre la dilatación del periodo presidencial. En 1881, Fernando Arturo de Mariño suspende la Constitución y convoca una reforma para que como presidente se pudiera juramentar ante el Congreso. Además, se creó el cargo de vicepresidente. En 1887 se hace una constitución a la medida de Ulises Erox, Lili, y el periodo presidencial vuelve a ser de 4 años. Se ordenaron elecciones a la forma antigua en los colegios electorales. En 1896 se estableció la reelección presidencial por tiempo indefinido. Se crean nuevas provincias y distritos y con ello aumentó el número de diputados. Claro, para que le facilitaran la aprobación de la nueva constitución, se amplían la provincia, automáticamente hay más puestos políticos que ocupar y todo el mundo dice que sí. Eso es así hasta el día de hoy. En 1907, esta vez el pueblo participa en la elaboración de la Carta Magna, se establece el voto directo. En 1908 se suprime la vicepresidencia de la República y se hace cambio en el Poder Judicial. Se pone a vicepresidente, se quita a vicepresidente. Se hace cambio en el poder. Todo acorde al presidente de turno. En 1924 se modifica la Constitución para hacer imprescindible la presencia del voto directo popular. Esto sucede luego de la primera ocupación norteamericana. Y ahí se ve la influencia de la ocupación. En 1927 se define el quórum para las sesiones en el Congreso. Se define quién asume la presidencia por renuncia o inhabilitación del presidente de la República. Se extiende el periodo presidencial a 6 años. En 1929 se modifica la Carta Sustantiva para permitir la firma de un tratado de límites con Haití. Ese mismo año se toca nueva vez para modificar el régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana. Vean cómo en el 29 fue que se hizo el tratado de paz con Haití, creo que fue ese año, ¿sí? Que ahora está muy actual por la cuestión de lo que está pasando con el río Masacre, Río de Jabón, y que pasan 100 años y todavía estamos en lo mismo. En 1934, de acuerdo con Trujillo, la Constitución tenía errores, por eso se tocó el tema de la nacionalidad. En 1942 se suprime otra vez la vicepresidencia de la República, se crean disposiciones a favor de los hombres de trabajo y da atribuciones a la capacidad política de la mujer casada. Ahí ya se comienza, en 1942, a dar libertades a la mujer. En 1947 se modifica para establecer el sistema bancario y monetario propio. En 1955 se nombra a Trujillo como padre de la patria nueva. Se crean secretarías de Estado, se reintroduce la vicepresidencia del país, se rebaja la edad requerida para ser presidente del país a 25 años.
Trujillo. En 1959 se suprime el voto popular para elegir la Asamblea Constituyente y se otorga la facultad a la Asamblea Nacional, diputados y senadores. Así es hasta el día de hoy. En 1960 se bajó de 5 a 4 años el periodo presidencial, se quería aplicar la pena de muerte, pero fue rechazada. Se suprime la vicepresidencia y se introdujo el principio de que la República Dominicana nada más favorecería condena económica contra algún país de América. Eso fue porque a República Dominicana le aplicaron a través de la OEA en el año 1960 sanciones por haber Trujillo intentado matar al presidente de Venezuela, Bentancur. En 1961 se estableció el Consejo de Estado al que se le otorgó el poder ejecutivo y legislativo, claro, después de la muerte de Trujillo. En 1962 se eliminó el artículo que exigía a los candidatos a la presidencia haber vivido en territorio nacional durante los 5 años anteriores a la elección presidencial. Eso para permitir que la oposición, que había pasado muchos años en el extranjero, participara de las elecciones. Ahí es donde viene Juan Bosch y gana las elecciones en 1963. En 1963, dentro de sus modificaciones, se encuentra el establecimiento de la Nación Dominicana, que declara la libre iniciativa económica privada, establece como norma general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado, declara los delitos contra el pueblo, consagra que el trabajo en todas sus formas y su aplicación estará bajo la vigilancia y protección del Estado. Esa es la famosa Constitución de Juan Bosch. Consagra la libertad de trabajo, establece el derecho y deber de los trabajadores de colaborar con las empresas y de participar en los beneficios de las mismas. Establece el derecho de cada familia dominicana a poseer una vivienda propia y declara de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo. Hasta el día de hoy no se ha logrado erradicar definitivamente el analfabetismo en la República Dominicana. Danilo Medina llevó a cabo una farsa diciendo que había quitado el analfabetismo, porque las instituciones de la ONU, creo que la UNESCO, que tiene que certificar que un país ya no tiene analfabetismo, lo hace a cambio de pago económico. Así se ve como Venezuela, a través de Hugo Chávez y Cuba, ejercieron pagos económicos, financiamiento a instituciones de la ONU y a cambio recibieron ese título de ser libre de analfabetismo, pero eso son todas falsedades. En 1965, en medio de la guerra civil, se firmó un acuerdo que sirvió de instrumento para que rigiera la vida institucional del país hasta proclamarse una nueva carta promovida por el nuevo presidente. En 1966, la Constitución tocó temas como la nación, la soberanía, el gobierno, el derecho de la ciudadanía, los poderes del Estado. Se separaron las elecciones municipales y presidenciales y vuelve la reelección presidencial. Esa Constitución de 1966 es una de las que más tiempo duró sin ser cambiada, sin que se dijeran adendas. Y luego vino en 1994, se elimina la reelección presidencial, se reduce de 4 a 2 años el periodo presidencial, se crea el sistema de doble vuelta electoral en caso de que nadie alcanzara el 50+1. Eso es así hasta el día de hoy. Eso fue porque Peña Gómez ganó las elecciones de ese año, se le hizo un fraude a través de la Junta, entonces se aplicó el 50+1. Aunque el 50+1 lo puso Balaguer para evitar precisamente que Peña Gómez ganara, porque Peña Gómez tenía como candidato individual más votos que cualquiera, pero no alcanzaba el 50+1. Y también se acordó ahí el principio de la doble nacionalidad. Eso se hizo a pedido de Peña Gómez. Se permitió la doble nacionalidad. También no se menciona aquí, que es raro, pero la constitución a lo mejor viene después, del Tribunal Constitucional en la República Dominicana, que es lo que viene a darle de verdad más poder a la Constitución, porque a través del Tribunal Constitucional, que fue también una idea de Peña Gómez, tomado de ejemplo de Alemania, la Constitución queda protegida por el Tribunal Constitucional cuando se hace una ley o algún cambio que viola artículos de la Constitución. Uno puede poner una queja al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional puede eliminar esa ley. Es decir, uno de los más grandes aportes a la democracia dominicana ha sido la formación del Tribunal Constitucional.
que vigila que los poderes del Estado actúen acorde a la Constitución. Eso ha estabilizado la política en República Dominicana, y eso hay que agradecérselo a Peña Gómez. Dice aquí que en el 2002 se estableció que el presidente puede optar por un segundo y único periodo consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia. Se eliminan los colegios privados. Eso quedó inmediatamente eliminado con la próxima con el próximo cambio que hubo, o a más tardar con el siguiente cambio que hubo. En el 2010 es la más consensuada desde 1844, es decir, donde más bla bla se hizo de que pasé la Constitución. En este texto constitucional se fortalecen instituciones políticas dominicanas, se suprime la reelección presidencial, se crea el Tribunal Constitucional. Ven lo que le estoy diciendo. 2010, la jurisdicción electoral, el reconocimiento de derechos fundamentales no establecidos como el derecho a la vida desde la concesión. Ahí se le metió el conservadurismo católico, pero se formó el Tribunal Constitucional, que ya había sido algo que había puesto en el programa de gobierno del PRD Peña Gómez, y lo lleva a cabo Miguel Vargas Maldonado en el Pacto de las Corbatas Azules. Ahí eso muestra que no hay cosas tan malas que no deje como beneficio siquiera algo bueno, porque el Pacto de las Corbatas Azules entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández por lo menos dejó la institución de el Tribunal Constitucional. En el 2015 se llevó a cabo una reforma que se enfocó en la reelección presidencial. Aprobó que el Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, que será electo cada 4 años por el voto. El Presidente de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Entonces, esos han sido los 39 cambios a lo que ha sido sometida la Constitución de la República Dominicana, y que con algunas anécdotas que hubo en cambio que duraron poco tiempo, ha sido una Constitución en su mayor parte liberal, y que a medida que pasa el tiempo le ha ido dando más derechos a los ciudadanos. Mañana, 6 de noviembre, cumple 179 años, y podemos sentirnos orgullosos los dominicanos de tener una Constitución democrática. Hasta el próximo vídeo.